Me enamoré de alguien que ni sabía que existo, y aún así me destrozó. No sé exactamente en qué momento dejó de ser ver videos por diversión y se convirtió en algo más grande, más profundo, más necesario. Porque sí, todos hemos tenido etapas donde nos gusta algún creador, alguna serie, algún artista, pero lo mío no fue solo gusto. Fue como si encontrara un lugar donde por fin podía respirar sin sentirme fuera de lugar. Y ese lugar no estaba en mi casa, ni en la escuela, ni con otras personas. Estaba en una pantalla. Crecí en un ambiente donde no faltaba lo básico, pero sí muchas otras cosas que no se ven a simple vista. Mis papás trabajaban todo el tiempo. No era que no quisieran estar, era que no podían. Siempre había algo más importante que hacer, algo urgente, algo que no podía esperar. Y mientras tanto, yo aprendí a no molestar, a no pedir atención, a entretenerme sola. Y ahí fue donde apareció YouTube. Literalmente se convirtió en mi niñera, mi compañía, mi rutina. Mientras otros niños salían a jugar o hacían planes con amigos, yo me quedaba en casa, frente a la computadora, con audífonos, perdiéndome en mundos que no eran el mío, pero que, de alguna forma, se sentían más reales que mi propia vida. Recuerdo perfectamente a los creadores que veía. Me sabía sus voces, sus risas, sus formas de hablar. Me hacían sentir acompañada, aunque claramente no lo estaba. Era como si cada video fuera una ventana a una vida donde todo era más ligero, más divertido, más soportable. Y en ese entonces yo no lo cuestionaba. Para mí eso era suficiente. O al menos eso creía, porque mientras más tiempo pasaba ahí, más difícil se hacía volver a la realidad. A ese silencio incómodo de la casa, a las comidas donde cada quien estaba en lo suyo, a los días donde nadie realmente preguntaba cómo estaba, o si lo hacían, no había tiempo para escuchar la respuesta. Y entonces llegó 2018. Yo tenía 8 años, pero ya sentía cosas que no sabía explicar. No era solo tristeza, no era solo soledad, era como una mezcla constante de emociones que no tenían nombre, pero que pesaban. Y fue ahí cuando lo encontré a él, Elian. Un creador que, a diferencia de los otros, no hablaba español en sus videos. Todo era en inglés, y yo apenas entendía lo básico. Pero algo en su forma de ser, en su humor, en su energía, me atrapó. No importaba que no entendiera todo. Quería entender, necesitaba entender. Y sin darme cuenta, empecé a aprender inglés sola. No por la escuela, no por obligación, sino por él. Porque quería sentirme más cerca, porque quería captar cada detalle, cada broma, cada palabra. Y eso cambió algo en mí, porque por primera vez sentí que estaba haciendo algo por elección propia, algo que nacía de mí, pero también fue el inicio de algo más, porque mientras más me metía en ese mundo, más me alejaba del mío. Mi realidad empezó a sentirse irrelevante, como si lo importante pasara en otro lugar, con otras personas, en otra vida, y yo solo estuviera esperando a que el tiempo pasara mientras tanto. Empecé a seguir a más creadores. Amigos de Elian, gente de su círculo, y ahí fue donde conocí a Johan, y después a Aslan. Y si Elian fue la puerta de entrada, Aslan fue el punto de no retorno. Pero eso todavía no lo sabía. Si soy honesta, al principio no fue amor, o al menos, no como yo lo entendía en ese momento. Fue curiosidad, luego emoción, luego esa sensación rara de querer ver más, de esperar el siguiente video, de sentirte un poquito mejor cada vez que aparecía en pantalla. Pero lo que empezó como algo ligero, casi inocente, fue creciendo sin que me diera cuenta, como esas cosas que no parecen peligrosas hasta que ya estás demasiado dentro para salir fácilmente. Aslan no era como los otros creadores que veía. No gritaba tanto, no hacía contenido exagerado todo el tiempo, no dependía solo de reacciones o bromas. Tenía algo más tranquilo, más cercano. Su forma de hablar era distinta, como si no estuviera actuando todo el tiempo. Y su voz era de esas que te hacen sentir acompañada incluso cuando estás completamente sola. Y eso, para alguien como yo en ese momento, era demasiado poderoso. Porque mientras en mi casa todo era ruido incómodo o silencio pesado, él hablaba con una calma que parecía dirigida a mí.
Sé que suena absurdo, lo sé perfectamente ahora, pero en ese entonces mi mente no lo procesaba así. Yo no lo veía como contenido para miles de personas. Yo lo sentía como algo personal, como si de alguna forma me hablara a mí. Empecé a buscar todo sobre él, videos antiguos, colaboraciones, clips, streams completos aunque no entendiera todo. Me esforzaba más con el inglés, pausaba, repetía, traducía palabras, todo con tal de no perderme nada. Y poco a poco, empezó a pasar algo que no supe identificar en ese momento. Dejé de consumir su contenido y empecé a depender de él, porque ya no era solo, quiero ver qué subió. Era necesito que suba algo. Había días en los que me sentía especialmente mal, sin una razón clara, con esa sensación de vacío que no sabes de dónde viene, y lo único que hacía era poner sus videos. Y funcionaba, al menos por un rato. Me reía, me distraía, me sentía menos sola, y eso reforzó todo, porque mi cerebro empezó a asociarlo con alivio, con calma, con compañía. Y sin darme cuenta, empecé a construir una versión de él en mi cabeza, una versión perfecta, una donde él era comprensivo, atento, cariñoso, alguien que me entendería si me conociera, alguien que vería todo lo que yo sentía y no sabía decir. Y ahí fue donde crucé una línea que en ese momento no parecía una línea, porque ya no era solo admiración, era algo más profundo, más intenso, más peligroso. En plena pandemia todo esto se amplificó. ¿El mundo se detuvo? Sí, pero mi cabeza no. Al contrario, tenía más tiempo para pensar, para imaginar, para consumir contenido sin parar. Las clases en línea eran un ruido de fondo. Mi familia estaba en la misma casa, pero cada quien en su mundo, y yo me refugié completamente en el mío, en ese mundo donde Aslan existía. Donde Johan también estaba, donde Elian aparecía de vez en cuando, pero él, Aslan, era el centro. Recuerdo que esperaba sus streams como si fueran eventos importantes. Me preparaba, literal. Me ponía audífonos, cerraba la puerta, intentaba que nadie me interrumpiera, como si fuera un momento sagrado. Y cuando empezaba a hablar, todo lo demás desaparecía. No había problemas. No había soledad. No había esa sensación constante de estar fuera de lugar, solo estaba él, y esa ilusión de cercanía que yo misma había creado, y no era la única. Eso fue algo que descubrí después. En plataformas como Wattpad, empecé a leer historias sobre él. Historias donde otras chicas imaginaban escenarios donde lo conocían, donde eran amigas, novias, confidentes, y lejos de parecerme raro, me sentí identificada, porque yo también lo hacía. También imaginaba conversaciones, momentos, situaciones donde él me veía, me entendía, me elegía, y eso me hacía sentir menos sola, pero también me hundía más. Porque cada fantasía hacía que la realidad doliera un poco más. Porque mientras en mi cabeza todo era posible, en la vida real, yo seguía siendo una niña en su cuarto, viendo una pantalla. Y él estaba en otro país, con otra vida, con otras personas, sin saber que yo existía, pero aún así, mi mente no soltaba esa idea, esa necesidad de sentir que, de alguna forma, había una conexión. Y ahí fue cuando dejé de notar algo importante. Yo no lo conocía, pero creía que sí. Creía que su forma de hablar en cámara era su forma real de ser. Creía que lo que mostraba era todo lo que era, y construí todo sobre eso, sobre una versión incompleta, sobre una ilusión. Hasta que llegó 2022, y todo lo que había construido empezó a romperse. Si tuviera que elegir un momento exacto en el que todo se rompió, no sería una escena dramática ni un evento repentino tipo película. Fue más bien como una grieta que ya venía formándose desde hace tiempo, y que de pronto se abrió lo suficiente como para que todo se viniera abajo. Para ese entonces yo ya no estaba bien. Y esto no lo digo a la ligera. Venía arrastrando muchas cosas que nunca había sabido cómo expresar. Ansiedad, tristeza constante, esa sensación de no encajar en ningún lado, de estar siempre un paso atrás emocionalmente. Pero como nunca aprendí a ponerle nombre a lo que sentía, simplemente lo ignoraba, o lo reemplazaba con lo único que sí me hacía sentir algo distinto, él, Aslan, mi lugar seguro. Mi persona favorita que en realidad no sabía que yo existía.
Y cuando digo que dependía emocionalmente de su contenido, no estoy exagerando. Había días en los que lo primero que hacía al despertar era revisar si había subido algo nuevo, como si de eso dependiera cómo iba a sentirse mi día. Si había video, era un buen día. Si no, todo se sentía más pesado. Así de fuerte era, hasta que mi mente simplemente no pudo más. No voy a entrar en detalles delicados, pero hubo un punto en el que tuve una crisis emocional muy fuerte. De esas que no puedes esconder, de esas que ya no puedes manejar sola. Y terminé en un hospital. No fue algo rápido ni fácil de procesar. Fue confuso, fue doloroso, fue un golpe de realidad que no estaba preparada para enfrentar. Cuando salí, no era la misma, o al menos no me sentía igual. Estaba más sensible, más consciente de lo que sentía, pero también más frágil. Y como cualquier persona que intenta volver a algo familiar después de pasar por algo así, hice lo primero que mi mente asociaba con seguridad. Busqué su nombre. Necesitaba volver a sentir eso. Esa calma, esa sensación de todo va a estar bien, pero lo que encontré no fue eso, ni de cerca. Al principio fueron comentarios raros, gente hablando de algo que no entendía del todo. Hilos en redes, videos explicando cosas, discusiones, y ese tipo de ambiente que se siente pesado incluso antes de saber exactamente qué está pasando. Y luego lo entendí. No fue de golpe. Fue como ir armando un rompecabezas que no quieres completar, pero que inevitablemente se completa solo. Aslan estaba siendo acusado, no por algo pequeño, no por un drama de internet cualquiera, sino por cosas serias, muy serias. Al principio mi mente hizo lo que hace cuando algo duele demasiado, negarlo. Seguro es mentira, seguro están exagerando, seguro hay una explicación, porque aceptar lo contrario implicaba romper todo lo que yo había construido alrededor de él. Pero luego empezaron a aparecer pruebas, testimonios, detalles que no cuadraban con la imagen que yo tenía, y finalmente él mismo habló, y no negó todo. Eso fue lo peor, no lo negó. Intentó explicar, sí, pero en esa explicación había suficientes cosas que confirmaban que algo no estaba bien, que no era la persona que yo creía, que la versión que yo había construido no existía. Y ahí fue cuando sentí algo que no supe cómo describir en ese momento. No era solo tristeza, no era solo decepción, era como si me hubieran quitado algo, aunque nunca lo hubiera tenido. Porque yo sabía racionalmente que él no me conocía, que no tenía ninguna relación conmigo, pero emocionalmente sí la había, al menos en mi cabeza, y perder eso dolió mucho. Era una sensación extraña, como de traición, pero sin que la otra persona hubiera hecho algo directamente contra mí, y eso lo hacía todavía más confuso, porque no podía decir, me hizo esto. Pero sí podía sentir que algo dentro de mí se rompió por su culpa, o más bien, por lo que yo creí que era, y lo peor vino después, cuando empecé a pensar en las víctimas. Porque mientras yo lo veía como alguien que me daba consuelo, que me hacía sentir acompañada, había personas reales que habían sufrido por su comportamiento. Mientras yo imaginaba conversaciones bonitas, alguien más estaba viviendo algo completamente opuesto, y eso me hizo sentir culpable. Como si haberlo admirado tanto, haberlo idealizado, me hiciera parte de algo que no entendía completamente. Como si mi refugio hubiera sido el dolor de alguien más, y no supe qué hacer con eso. Dejé de ver sus videos, pero no de inmediato. Al principio lo intentaba, pero no podía, porque mi mente seguía asociándolo con alivio. Entonces entraba, veía un poco y salía sintiéndome peor, como si estuviera traicionando algo, a mí misma, a las personas afectadas, a la realidad. Y poco a poco, su voz dejó de ser reconfortante y empezó a sentirse incómoda, pesada, incorrecta, pero aún así, había una parte de mí que la extrañaba, y eso fue lo más difícil de aceptar, que incluso sabiendo todo, seguía sintiendo ese apego, porque no era realmente hacia él, era hacia lo que él representaba en mi vida, ese escape, esa versión de mí que se sentía acompañada, esa ilusión de que alguien, de alguna forma, me entendía. Y perder eso fue como perder una parte de mí, una parte que ahora veía con vergüenza, pero que en su momento fue lo único que me sostuvo.
Después de eso, nada volvió a sentirse igual. Y no hablo solo de dejar de ver sus videos o de evitar su nombre como si fuera algo prohibido. Hablo de algo más profundo, más incómodo, más silencioso. Porque lo que se rompió no fue solo la imagen que tenía de Aslan, fue la estructura entera que yo había construido dentro de mi cabeza para sobrevivir a muchas cosas que nunca supe cómo enfrentar de otra manera. Durante días, semanas, incluso meses, me quedé en un punto raro donde no sabía qué hacer conmigo misma. Ya no tenía ese refugio al que corría cuando todo se sentía demasiado pesado, pero tampoco sabía cómo llenar ese vacío sin él. Era como si hubiera quitado una pieza clave de mi rutina emocional y todo lo demás se hubiera desacomodado. Intenté reemplazarlo. De verdad lo intenté. Busqué otros creadores, otros videos, otras voces, pero nada se sentía igual. Y no porque no fueran buenos, sino porque yo no estaba buscando contenido. Estaba buscando esa sensación específica que él me daba, esa mezcla de calma, cercanía y compañía que había idealizado tanto que se volvió irrepetible. Y ahí fue cuando entendí algo que no me gustó nada aceptar. Yo no extrañaba a Aslan, extrañaba cómo me hacía sentir, y eso cambia todo. Porque cuando extrañas a una persona real, puedes recordar momentos, conversaciones, cosas compartidas, pero cuando extrañas una ilusión, lo que duele es que no puedes señalar exactamente qué perdiste. Solo sabes que algo ya no está, y que ese algo llenaba un espacio que ahora se siente demasiado grande. Había días en los que, sin darme cuenta, terminaba buscándolo otra vez. No porque quisiera volver, sino porque necesitaba entender. Ponía un video viejo, escuchaba su voz unos segundos y lo quitaba, porque ya no era lo mismo, porque ahora sabía cosas que antes no sabía. Y ese conocimiento lo arruinaba todo. Era como ver una película que antes te encantaba, pero ahora conoces el final, y además sabes que detrás de cámaras pasaron cosas que te incomodan. Ya no puedes disfrutarla igual, aunque una parte de ti quiera. Y eso me frustraba, muchísimo, porque sentía que había perdido algo importante sin haber tenido control sobre eso. Como si me hubieran quitado un lugar seguro, aunque ese lugar nunca hubiera sido realmente seguro. Y entonces vino otra capa de todo esto, la vergüenza. Vergüenza por haber creído tanto, por haber idealizado tanto, por haber construido una versión de alguien que no existía. Me preguntaba cómo no lo vi antes, cómo no cuestioné más, cómo pude confiar en alguien que solo conocía a través de una pantalla. Y aunque racionalmente entendía que era una niña buscando refugio, emocionalmente me costaba perdonarme, porque en mi cabeza se sentía como si hubiera sido ingenua, como si hubiera sido tonta. Y sé que no es justo pensar así, pero en ese momento era lo que sentía. Con el tiempo empecé a ver las cosas un poco diferente, no de golpe, no como una revelación mágica, sino poco a poco, con pequeños momentos de claridad donde entendía que no fui la única, que muchas personas pasaron por algo similar, que cuando te falta algo en tu entorno, es normal buscarlo donde sea que puedas encontrarlo, incluso si ese lugar no es completamente real. Entendí que no me enamoré de él, me enamoré de lo que representaba, de la idea de alguien que me entendía, que me acompañaba, que me hacía sentir menos sola en momentos donde realmente lo estaba. Y eso, aunque ahora lo vea con más distancia, en su momento fue real para mí. Mis emociones fueron reales, mi apego fue real, mi dolor también. Y aceptar eso fue complicado pero necesario. Porque si sigo minimizando lo que sentí solo porque la otra persona no era parte consciente de eso, entonces también estoy invalidando una parte de mí que estaba intentando sobrevivir con las herramientas que tenía en ese momento. Hoy en día, ya no lo sigo, ya no consumo su contenido. Y honestamente, hay días en los que ni siquiera pienso en él. Pero también hay otros donde su voz aparece en mi memoria sin aviso, donde recuerdo lo que sentía al verlo, y hay una nostalgia rara, incómoda, no por él, sino por esa versión de mí que encontraba consuelo ahí. Esa niña que necesitaba sentirse acompañada aunque fuera de esa forma. Esa versión que creía que alguien en algún lugar podía entenderla sin siquiera conocerla. Y a veces la extraño, no a él, a mí. A esa forma de sentir que, aunque ahora sé que estaba construida sobre una ilusión,
También era lo que me ayudaba a seguir adelante en momentos donde no tenía mucho más. Supongo que crecer también es eso. Darte cuenta de que algunas cosas que te salvaron en su momento no pueden quedarse para siempre, y aprender a soltarlas, aunque duela, aunque no haya un cierre claro. Aunque la otra persona nunca haya sido realmente parte de tu historia, más allá de tu propia mente. Porque idealizar es como amar con los ojos cerrados, y cuando los abres, ya no puedes volver atrás. ¿Alguna vez sentiste algo tan fuerte por alguien que ni siquiera te conoce? Que cuando todo cambió, dolió como si te hubieran roto el corazón de verdad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.